¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles aquí en Ondas de Amor, una vez más, transmitiendo el poderoso mensaje del Evangelio. Claro, para aquel que cree. Hay que creer para recibir la bendición de Dios. Este es un don de Dios en el cual la Biblia enseña que Jesús es el autor y consumador de la fe. Es decir, te da la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no se ve, pero ya tienes la certeza que vas a llegar, que va a ser tuyo, que lo vas a recibir, y cuando existe esto en ti, alcanza la meta. Claro, la fe no es en tu fuerza, porque eres muy inteligente, sino la fe en Jesús. Y enseña la Biblia que esta es la fe que vence las dificultades que hay en el mundo. No importa cuál sea la dificultad, por medio de esa fe, usted la vence. En San Juan capítulo 3, verso 16 al 21 dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo voy a leer de nuevo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Y mi esposa muchas veces cuando trata el tema del amor habla de que el amor se escribe con D, de dar. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio o ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de algo que es sumamente importante y que usted tiene que saberlo. Está hablando de eternidad. La eternidad para el hombre, como todas las cosas, aparentemente tienen su principio, tienen su fin, como que no entra muy bien en la mente del hombre. Cuando usted dice que algo nunca va a terminar, siempre va a estar, siempre va a permanecer, siempre es infinito. No millones de años, ni de siglos, siempre. Y la Biblia enseña que Dios prepara nuestros cuerpos precisamente para que nosotros podamos disfrutar de esa eternidad. Y la muerte física para los creyentes en Dios solamente es una condición de poco tiempo, porque aún el poder de la resurrección va a levantar a aquellos que creen en Él. Como Cristo resucitó, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, dice Romanos 8, también el Espíritu de Dios nos levantará como hizo con Cristo Jesús. Entonces, cuando hablamos de eternidad, no es solamente recibir una sanidad momentánea para poder llegar a vivir lo que generalmente estimamos como algo normal. 87, 89, Billy Graham en este momento cumplió en esta semana 99 años. Sino eternidad en un cuerpo que no se desgasta, en un cuerpo semejante al de los ángeles, dice la Biblia, en el cual no se sufrirá dolor, ni vejez, ni habrá cambio. Aquí la ley de gravedad, por más que luchemos, siempre tira hacia abajo. La pancita cae, todo cae. Pero con este cuerpo no será así. Y será majestuoso, extraordinario vivirlo. Y esto es un regalo de Dios, la vida eterna, para aquellos que creen en Dios. Y dice la Biblia, porque no envió Dios, en el verso 17 de San Juan 3, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, cuando nosotros entendemos el plan de lo que hizo Jesús por ti, ¿cómo no adorarlo? ¿Cómo no servirle? Cuando no está esa fe, no nos importa porque no creemos que Él haya hecho esto. Pero también estamos exentos, y lo vamos a ver en el próximo segmento, de poder recibir esa eternidad, más todos los beneficios que podemos recibir mientras estamos aquí en la tierra. ¿Qué tal si hoy que usted me está viendo, a lo mejor te alejaste del Señor, o está frío, o a lo mejor nunca tomaste la determinación de decir, hoy quiero recibirte como mi Señor y Salvador? Porque la fe siempre te va a llevar a algo. No es solamente decir, bueno, yo creo, pero no haces nada. Sino que por el contrario, al creer nos lleva a reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y también decirle, Señor, heme aquí, quiero servirte. ¿No quisieras
en este momento tomar esta decisión, porque el solo hecho de estar lejos de Dios produce insatisfacción, el no estar en su propósito, en su voluntad. Y no hay excusa para que usted no sirva. Si usted tiene el buen deseo, va a encontrar la manera de cómo hacerlo. Primero, debe congregarse para honrarlo. Así que voy a orar por todos aquellos que en este momento quieren decirle: Señor, perdona a vivir una vida lejos de ti. Perdóname por no haberlo hecho antes. Y yo quiero renunciar a esta mi vida antigua para comenzar una nueva vida en ti. Diga conmigo: Señor Jesús, te recibo hoy yo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Te bendigo, Padre, exalto tu nombre, glorifico tu nombre y desde hoy me considero, como dice tu palabra, un hijo tuyo. Te serviré todos los días de mi vida. Amén y amén. Bueno, estamos hablando de la fe. Yo hablo mucho de la fe porque, bueno, la fe es nuestra victoria, la fe es nuestra salvación, la fe en Jesucristo. Dice incluso en las epístolas, bueno, que la fe en Jesucristo es nuestra victoria sobre las cosas que hay en el mundo. Dificultades, conflictos. Y las aflicciones están precisamente en el mundo. Cuando dice, Jesucristo lo dice claramente: en el mundo tendréis aflicciones. Pero yo he venido para vencer al mundo y aferrados a Él tenemos la fe para vencerlo. Bueno, desde que conocí a Jesús, cuando tenía 8 años y vivía en un rancho de barro y de caña, aquel rancho estaba bien construido, pero era de barro, de caña. Las chapas de zinc, cuando llovía era una explosión aquello. Y cuando empecé a leer la Biblia me chocaba aquello de vivir como vivíamos. No teníamos heladera, no teníamos una cocina eléctrica ni de gas, era leña, todas las ollas negras del lado de afuera y las limitaciones con las que vivíamos. Y entonces era un momento de pobreza. Siempre tuve el deseo de vivir, pero un día a los 7 años tuve como la duda de qué iba a ser mi futuro. Yo creo que fue un ataque del diablo, de tener lástima de mí mismo. No sé si alguno de los que me está escuchando llegó al punto. Ese es un ataque satánico para que no valores la vida. Pero cuando llegó Jesús y me dio la fe, porque Jesús es el autor y consumador de la fe, decíamos, me catapultó el Señor. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a rechazar las cosas que la Biblia me enseñaba que no eran para mí. Y uno tiene que medir, porque dice la Biblia, que aquellos que reciben a Jesús como el Señor son llamados hijos de Dios. Entonces, Dios nos llama su hijo por haber aceptado al que Él envió. Por eso, mire, será importante recibir a Jesucristo. Mucha gente tiene distintas religiones, pero no tiene a Jesús. Cuando Jesús está en tu corazón, si esto no es para menospreciar a nadie ni despreciar a nadie, explota dentro tuyo de pronto la posibilidad de superarte. Y Dios quiere eso de sus hijos, que se superen. Y bueno, juntamente con la fe que tenía mi madre y mi familia, comenzamos a prosperar. Aquel rancho de barro y caña lo tiramos abajo un día y me acuerdo que había en el techo diarios puesto entre el machimbre que decía del año 1800 y algo, imagínense, cuando construyeron ese rancho. Pero de ahí Dios nos llevó una hermosa casa. Dios después a mi madre le dio 2 casas, una para pasear y descansar los fines de semana, y después tenía esa para vivir. Nos fuimos desarrollando. Imagínense, yo ahora aquí en Estados Unidos, yo vivo en una hermosa casa, no tengo todo lo que necesito en esa casa, lo que le faltaba se lo fui construyendo, pequeñas cosas, porque es una casa muy bonita. Así que le damos gracias a Dios con todo nuestro corazón. El auto que manejo, todo
da a entender de que soy bendecido y no tengo por qué ocultarlo, ¿no es cierto? Hay veces hay personas que necesitan ocultar lo que tienen, no demostrarlo, porque a lo mejor la congregación se ofende y alguien habla mal, pero yo no tengo por qué ocultarlo. Y sabe, yo contaba en estos días en Tucumán, creo que fue donde fui a predicar allá, en la zona de Argentina, esta provincia hermosa, conocí pastores y ministros hermosos de Dios y creo que hoy Dios va a usar Tucumán en el futuro de una manera muy especial para hacer bien a Argentina. Así que yo contaba de que el primer anillo que me regalaron fue un anillo que tenía 12 diamantes grandes. Brillaban por todos lados y de oro 24 quilates. Y yo dije, no, esto no me lo puedo poner, ¿qué van a decir los hermanos? Estuve como 2-3 meses dudando si me lo ponía o no lo ponía. Pero un día el Espíritu Santo me habló y me dijo, si yo quiero hacerte un regalo, ¿no lo aceptarías? ¿Lo esconderías? Entonces cuando Dios te honra, no tienes por qué esconderlo. Que todos sepan que Dios te ha honrado. Aparte que como somos el cartel de propaganda de Dios, usted es el cartel de propaganda de Dios. Usted está quebrado, esa es la propaganda que está dando, que sirviendo a Dios usted está quebrado. Y yo sé que hay momentos que todos pasamos pruebas, yo las he pasado también, siendo hijo de Dios, pero esa no es nuestro estado o condición normal. Debemos creer que el Señor nos va a prosperar y nos va a bendecir. Y así mismo fue, ¿no es cierto? En mi vida ha ido siempre hacia arriba. Hubo un momento que hay veces que parece que por causa del Señor no te está yendo tan bien. Porque en el año, en el año 1987, hacía 2 años que había abierto la iglesia y entonces yo ganaba buen dinero trabajando afuera. Mi esposa era camarera en la Carreta Restaurant y yo trabajaba en mi propia empresa de fumigar, que la había fundado y establecido, de fumigar hoteles y restaurantes. No me impedía para servir al Señor, porque los horarios que usted fumiga generalmente es a la noche tarde donde nadie lo ve. Entonces cerraban los restaurantes, 11 de la noche o 2 de la mañana, iba yo con mi equipo y fumigaba y había sido entrenado en una manera de fumigar que no cualquier empresa tenía la capacidad de hacerlo. Así que bueno, llegué a tener 70 entre restaurante y hotel y cuentas y Dios me prosperó. Yo ganaba con Estela en aquel tiempo llegando a los $2,000 a la semana en el año 1987. Entonces vino Dios a mí y nos hizo sentir tanto a Estela como a mí que teníamos que dejar de trabajar para servir a la obra. Pero había nada más que 18 personas en la iglesia. Dejó ella primero a trabajar en la carreta, lo que no significaba dinero cash, porque ahí agarraba dinero cash todos los días, a causa de las propinas y esas cosas, y empezamos a ajustarnos. Pero después de un mes yo sentí que tenía que dejar yo también. Se lo comuniqué a mi familia que iba a vender el negocio. Como es un negocio personal, donde la gente se identifica con usted, cuando lo va a vender no dan mucho. Así porque mucha gente, cuando se presenta el nuevo, no quieren ya estar con él, porque se habían identificado con uno. Pero bueno, el asunto es que hablé a mi familia. Me acuerdo un día en la misma iglesia estábamos y mi suegro me abrazó. Y me dijo, Oscar, pensalo bien, porque hoy estás mejor que nunca en tu vida económicamente. Y yo sé lo que pasaba. Él veía 18 personas en la iglesia. Y dice, estos se van a morir de hambre con esta gran membresía que tiene. Pero yo pensaba distinto. Iba a haber una gran iglesia, iba a haber un gran ministerio, y Dios me ayudaba a mí a hacer esa decisión en este momento. Y sabe, algo lindo, ¿no? Dejé de trabajar también. Era $1,700 aproximadamente lo que ganamos a la semana, que en aquel tiempo más de $6,000 al mes en el año 1987, era mucha plata. Empezamos a ganar en la iglesia $125 a la semana. Sí, empezamos a ver que hermanos se daban cuenta
de la necesidad nos regalaban ropa usada para los chicos. Acá en Estados Unidos no se estila. Puede estar nueva, pero no se estila. Y entonces la recibíamos con alegría, con gozo. Todo ese periodo nunca nos pusimos tristes. Y yo cuento jocosamente, pero fue así. Comimos en más de 10 días fideo, todos los días. Y entonces un día le dije a Estela, mirá, ¿por qué no comprar los verdes en vez de los amarillos para cambiar un poco, por lo menos el color? Pero siempre había alegría, nunca discutimos, no había tristeza, porque la fe en que tú vas a salir de esa situación para bien te hace vivir confiado, alegre y feliz. Y bueno, debo darle gracias a Dios, ya que hoy estoy hablando de la fe, que Dios no nos abandonó. 2 años nos tuvo así, justo comiendo no cosas caras, en vestimenta casi sin comprar nada, pero de pronto explotó. Hice una campaña y de 20 personas creció a 277 personas. Hice una campaña en carpa, todos vinieron a la iglesia. Fue la mano de Dios obrando. Yo quiero decir que Dios tiene una idea de oro para ti, para enseñarte cómo salir de esa situación. Lo que debes usar la fe, porque nosotros dejamos lo que aparentemente era bueno por lo mejor. Y lo mejor no se tardó en venir. Y yo quiero decirle, hay algo que es lo mejor para ti. Hay veces, lamentablemente, lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. Porque uno se queda en ese proceso y no prosigue. Y yo quiero motivarte hoy a creerle a Dios, a Jesucristo, abrir tu corazón. Estás en una situación extrema. La clave está en Dios, no alejarte de Dios, no preguntar dónde estás Dios con mi necesidad, sino comprometerte más con Dios para que Dios te dé una victoria que marque tu futuro. Por ejemplo, el diezmo, la ofrenda. Hay gente que es terror hablarle del diezmo. Pero ¿qué es lo que dice Dios con aquel que lo da? Bueno, dice que Él te va a proteger del devorador, es decir, lo que ganás no te lo va a venir a quitar una enfermedad, no te lo va a quitar un hijo en droga, no te lo va a quitar, no. Dios te va a defender lo que te da. Y segundo, va a abrir las ventanas de los cielos hasta que te bendiga de tal manera que puedas bendecir también a otros. Bueno, amigos y hermanos, un gusto saludarles. Una vez más terminamos con este segmento hablando de la fe. Y sabe que a mí me gusta mucho hablar de este tema porque lo he visto en mí. La bendición, la prosperidad, la salud cuando fue necesario de enfermedades terribles como cáncer, etcétera. Lo he visto y lo he vivido. Entonces sé que para Dios no hay nada imposible, nada. A veces, como nosotros no creemos en el poder de Dios, cuando nos dicen de pronto cáncer o nos dicen de pronto que es una enfermedad terminal, que no hay cura, se desmorona la fe en lo que confiamos, porque esa fe en la cual confiábamos, que puede ser nuestras propias defensas para defendernos de bacterias y virus, puede ser la sabiduría nuestra en escoger los alimentos que comamos, pero de pronto llega la noticia y si no tenemos una fe genuina, se ve que estamos inseguros, que todo lo que nosotros habíamos creído nos ha afectado y tenemos que volver a Dios. Bienaventurados aquellos que lo hacen, que dice, ¿por qué no Dios? Y cuando usted empieza a leer la Biblia y empieza a congregarse en una iglesia, ¿no es cierto? Usted va a empezar a notar, una iglesia donde le enseñen la Biblia, usted va a notar de qué manera usted se va desarrollando, va creyendo, va aceptando los principios del reino de Dios. Y esta fe que usted comienza a recibir, porque la Biblia dice que en un principio todos hemos recibido una medida de fe. Bueno, a lo mejor no será la más grande, ni tampoco todos recibimos la misma medida de fe de entrada, pero uno puede hacerla crecer. Pablo dice a medida
que crezca vuestra fe. Es decir, a medida que vayamos venciendo obstáculos, porque usted después de vencer el cáncer, porque lo va a vencer si cree en el nombre de Jesús, entonces, o cualquier otra enfermedad que sea terminal o mala, creo que todas las enfermedades son malas, pero hay algunas que son terminales y otras no tienen cura. Pero una vez que uno cree y vence la enfermedad, su medida de fe ha crecido, de tal manera de pensar que podemos vencer obstáculos más grandes. Y no solamente para vencer una enfermedad, de pronto es también para proyectarnos financieramente, nuestra empresa, nuestro negocio, cómo podemos desarrollarnos en fe y no quedarnos solamente en lo bueno, sino ir por más, ir por lo mejor. Y usted lo puede hacer a través de un mensaje de fe que alimente estas experiencias que ya has tenido en tu relación con Dios para recibir una medida más grande. Yo recuerdo que, por ejemplo, Dios le dice, recordaos de las maravillas pasadas. Dios le hacía recordar que había abierto el Mar Rojo, que el maná cayó del cielo, es decir, que el agua salió de la roca, ¿no es cierto?, para dar de beber a cerca de 3 millones de personas. Es decir, ellos salieron por fe y la mano de Dios se movió. Siempre que usted actúa en fe, esto te ayuda. Por eso el congregarse es fundamental, el poder tener una relación íntima con Dios, el poder honrar a Dios y reconocerlo, es clave, ¿no es cierto?, para que tú te desarrolles. Por ejemplo, esta misma emisora, de pronto, sin que nadie diga nada, porque acá no se anuncia, de pronto poder decir, voy a enviar mi ofrenda. Y yo quiero que esta voz que hay en el aire de Argentina y otras naciones pueda extenderse. Y cuando lo hacemos, entonces el Señor nos da más medida, porque el sembrar es fundamental para prosperar en el área financiera. ¿Y qué decimos de los matrimonios? Porque siempre es la fe. Y los matrimonios de pronto necesitan creer que las cosas van a cambiar. Necesitamos creer que de pronto todas aquellas cosas que creímos y no resultaron van a funcionar en el futuro, porque hay cosas que no se dan en una semana, ni en 10 días. Recuerde que Pedro caminó sobre las aguas, pero poco. ¿Cuántos pasos? No lo dice la Biblia. Póngale 20 para llegar hasta donde estaba Jesús. Pero comenzó a hundirse porque puso la mirada en el viento, el ruido del viento, puso la mirada en las fuertes olas y quitó la mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Entonces pidió socorro, Jesús lo levantó con su mano, dijo, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Es decir, tuvo fe al principio, pero no permaneció en la fe. Y a veces arrancamos porque siempre una palabra inspiradora te va a motivar a creer, a hacer cosas. Pero de pronto, si no permaneces en la fe, comienzas a hundirte. Entonces, no podemos ponerle un tiempo a Dios. Tenemos que ser firmes en creer hasta ver la gloria del Señor. Y si lo has hecho y te has desanimado, hoy puedes poner la mano en el arado y volver. Decir, esto no es para mí. No quiero que el Señor me diga hombre de poca fe o mujer de poca fe. Voy a creer, sé que Dios va a cambiar las circunstancias adversas en mi matrimonio, que voy a ver la gloria de Dios y voy a poner de lo mío. Porque una persona que ya no cree empieza a tomar una actitud de revancha, a veces de venganza, y ya no quiere saber más nada. Y eso es señal que hemos perdido la fe. Así no se multiplica o crece la fe, sino hasta el final, para ver la gloria de Dios. ¿Me permite orar por usted? Señor, hemos hablado hoy de tantas cosas. Matrimonio, finanzas, he contado testimonio. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los oyentes, aquellos que les has hablado directamente y han reconocido que esta palabra llega en un momento preciso para ellos. Los bendigo ahora en el nombre del Señor Jesús y declaro que esta palabra que fue enviada no volverá vacía. Te bendigo hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén.